Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 99. Libro 7. Capítulo 5. Aquí estamos. Beta. Tonto universitario. Parte de portada. Lavavajillas 1910. Libro 7. Capítulo 5. Aunque estaba en el palacio, sin duda el lugar más opulento de Vale, y como invitado de honor, había empezado a sentirme cada vez más claustrofóbico. No como un prisionero, no por cómo me favorecían, sino contenido en el sentido de que no podía hacer lo que quería. No podía ir a donde quería, hablar con quien quería o incluso confiar en que la cantidad limitada de correo que recibía no estaba manipulada o espiada de alguna manera. Peor aún, no podía expresar nada de eso a mis anfitriones sin insultarlos. Los otros miembros del gremio habían prometido volver hoy con Elaine, pero eso no fue hasta más tarde, después de clases. La escuela estaba de nuevo en marcha después de que la guerra terminara y yo estaba solo un poco amargado por no haber tenido el placer de caer en la misma normalidad una vez más. En un esfuerzo por aliviar mi aburrimiento y mi creciente frustración, le pregunté a Hazel si había algún lugar en los terrenos del palacio donde pudiera entrenar. Había un pequeño patio afuera, poco más que un área cuadrada cercada con piso de tierra, pero ideal para mis necesidades. Aparentemente se usaba para exhibiciones, combates y el muy raro duelo de honor entre nobles, algo que Hazel me aseguró que era muy raro, aunque más por una falta general de habilidad y deseo de hacer el ridículo que por cualquier apariencia de madurez. Por supuesto, la pregunta de por qué quería entrenar surgió poco después y, al no estar dispuesto a explicarlo porque me sentía atrapada y nerviosa, le dije a Hazel que era para comprender mejor mis nuevas habilidades de Swordmaster. Eso, en retrospectiva, había sido un error. Tajo divisorio. Al igual que con Cinder, una luz blanca brotó de Crossiamors cuando la balanceé, conectándose con la coraza blindada atada a un muñeco de paja. Ambos fueron partidos en dos sin resistencia o incluso un cambio en el impulso. La espada atravesó el otro lado y tuve que barrerla para que no se estrellara contra el suelo y sacudiera mis brazos. Hubo un murmullo emocionado y una charla de los 8 nobles que me miraban. Uno, un erudito, garabateó algo furiosamente en una hoja de papel en equilibrio sobre el reverso de una pizarra. Hazel estaba a su lado, con la atención dividida entre el erudito y yo. Curiosamente, ser observado y grabado como una especie de animal inusual no ayudaba mucho a mi temperamento ni a mi autocontrol. Se suponía que esta era mi oportunidad de liberarme de algunas frustraciones, no de actuar para una manada de gansos. Muy bien, Jaune, elogió a Hazel. Dio una palmada y 2 soldados dieron un paso adelante, asintiendo respetuosamente hacia mí mientras recogían la armadura desechada, el soporte y el muñeco de paja. Se los llevaron a Hazel, quien inspeccionó el corte. Con pura curiosidad, algunos otros nobles se inclinaron sobre su hombro para mirar. ¿Cuál es la descripción de esa habilidad? Como lo había hecho con muchos antes, le expliqué. Tajo divisorio. Un corte cortante que separa a un enemigo. Corto y sencillo. Parecía que muchas de mis habilidades tenían descripciones mucho más cortas que las de herrero. Eso no los empeoró, por supuesto. Gran parte de mis habilidades de herrero tenían reglas o límites irrazonables, como solo poder realizar cierto material. Interesante, aunque un poco tosco, comentó una dama noble, una cortesana. Bueno, Beatrice, estoy seguro de que hay más que eso, rió otro. También separó la armadura, y dudo que el buen maestro de la espada tenga la fuerza suficiente para hacerlo con un golpe tan limpio. Ella sonrió lindamente en mi dirección y agitó las pestañas. A pesar de mí mismo, sentí que mi cara se calentaba. Ya no era tan inocente como antes, pero la atención femenina seguía siendo lo que era. No lo sé, respondí honestamente. Podría romper una armadura si fuera lo suficientemente débil, pero primero se abollaría y agrietaría. No la atravesaría. No como aquí, como un cuchillo caliente atravesando mantequilla. Excepto más aún, porque la armadura de ambos lados no parecía deformada en absoluto. Fue un trozo perfecto. Es interesante que no se pueda decir lo mismo del muñeco, dijo Hazel. ¿Qué quieres decir? Yo pregunté. La armadura está cortada limpiamente, perfectamente, pero la paja está deformada.
cortada en algunos lugares, apartada en otros. El daño típico que uno esperaría de una espada golpeándola, pero poco más. Es curioso que el filo, el corte divisorio, corta perfectamente la armadura tanto en la entrada como en la salida, pero no el muñeco en el medio. Supuse que lo era, aunque no había mirado lo suficientemente cerca para notarlo. ¿Tienes una idea? Quizás. Me parece que tu ataque divide la armadura y poco más. Lo que le hiciste al cuerpo que está dentro, indicó la pajita, no es ni más ni menos que lo que cualquier otra persona podría hacer. El verdadero daño es a la coraza. Sí mismo. Entonces, un ataque anti-equipo. Pensé en Cinder, contra quien había usado el ataque. En aquel entonces, lo había usado para cortar sus armas, y eso ciertamente la había sorprendido. Después de todo, no habían sido armas reales. Eran llamas convocadas en forma de espadas, pero las había destrozado como si estuvieran hechas de hierro fundido barato, que no había sido templado adecuadamente. Esto se estaba convirtiendo en un tema extraño para mis habilidades. Los que ya había pasado con ellos y ahora a menudo parecían y sonaban como simples habilidades ofensivas y, sin embargo, venían con algunas advertencias ocultas, casi invisibles. Dividendo / un corte que no causó daño adicional a las personas, pero sí más al equipo. Espadas o armaduras, no parecía importar, aunque la armadura parecía cortada mientras las armas se hacían añicos, al menos la de Cinder. Empuje penetrante, un golpe punzante que atravesó escudos y defensas mágicos, pero que por lo demás fue solo una puñalada. Solo habíamos descubierto eso porque nadie podía entender por qué una habilidad esencialmente no sería mejor que un empuje normal. Fue Crocia Morse atravesando y evitando por completo la magia de un yelmo encantado lo que lo demostró. Golpe desdeñoso, un nombre elegante para lo que era básicamente un golpe por encima de la cabeza que, por algún medio que ni yo ni Azel entendíamos, eliminaba propiedades de las armas. No su agudeza o filo, etc., sino más bien normalizarlos. Decepcionante, incluso. Podría convertir una poderosa espada con múltiples runas en una espada estándar. No tuvo ningún efecto sobre la armadura. Esa era solo la mitad de mis nuevas habilidades, pero dado que cada una había tomado casi una hora para comprenderla y probarla por completo, no estaba seguro de que íbamos a superar muchas más. También me di cuenta de que no podía confiar en las descripciones reales de ellos que instintivamente tenía en mi cabeza. Después de todo, un poderoso golpe que perfora las defensas de un enemigo difícilmente se puede comparar con un golpe típico que ignora los hechizos mágicos o los aumentos defensivos pero no tiene ningún efecto sobre la armadura. Tus habilidades son ciertamente interesantes, comentó otro noble, Samson, pensé, mientras salía del ring, con la frente resbaladiza por el sudor. No tuve que moverme mucho, pero entre mantenerme como un Swordmaster y usar habilidades una y otra vez, no me sentí exhausto, sino satisfactoriamente dolorido. Gracias mi señor. No hay necesidad de eso aquí, muchacho. Solo llámame Samson. Sansón, entonces. Gracias. Miré a Azel, pero él estaba ocupado hablando con el erudito, sin duda repasando las notas. No hay ayuda ahí. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte, Samson? No, solo estoy teniendo una conversación educada. Créeme, sé que este es el último lugar donde quieres estar. No hay necesidad de responder a eso, dijo, al ver mi expresión, creo que incluso el rey Steward lo sabe, así que no te preocupes por insultar a nadie. Todos sabemos que la situación no es ideal y apreciamos que estés dispuesto a aguantarla. Asentí. Gracias. Sin embargo, pensé que podría interesarte escuchar una pequeña noticia. Se trata de Ansel. ¿Ese es tu pueblo natal? No. Es. Mi cabeza se animó. ¿Ha pasado algo? Nada malo, te lo aseguro. Lo último que supe fue que el rey había enviado fondos y comerciantes para ayudar a reconstruir a todos los refugiados que aceptaste. El Capitolio trabaja allí, aunque no deberías haber tenido que asumir tal responsabilidad. Efectivamente, dijo una dama noble, una rebe. Llevaba una mezcla de sedas elegantes y una bandolera de cuero sin armas. Ella asintió con la cabeza y sonrió. Catherine, un placer conocerte. Tú también, dije con una reverencia.
¿Pero qué quieres decir con que no debería haber tenido que hacerlo? Bueno, solo que debería haber sido responsabilidad del conde Mellit, por supuesto. Conde Mellit. ¿No lo conoces? Sansón pareció sorprendido. Catherine no lo hizo. Aparentemente no es así. El tonto arrogante pasó tanto tiempo aquí que no me sorprendería que aquellos a quienes gobierna no reconozcan su nombre. Él es su conde, explicó, el conde de Ansel. Y varios pueblos de los alrededores que ya no existen. Ni siquiera lo he visto. Tampoco estoy seguro de que lo veas en el futuro, dijo Samson con cierto regocijo en su tono. Le han despojado de su título y lo han enviado como aprendiz de un duque en la costa este. Eso debería enseñarle a eludir sus deberes, y me sorprendería que alguna vez vuelva a alcanzar el puesto de conde. Sentí un poco de satisfacción por eso. Parece que no le podría haber pasado a una mejor persona. Nunca movió un dedo para ayudar a Ansel. ¿Por qué lo haría? Catherine preguntó sarcásticamente. Después de todo, toda la riqueza está aquí, en Vale. Realmente, él representa lo peor de nosotros. Samson tiene influencia en el oeste, ¿no? Sí, respondió Samson. Y me propongo visitarlo una vez cada 2 meses. Es un viaje de más de una semana, pero si no tengo tiempo, ¿qué razón tiene la gente de allí para respetar mi regla? Afortunadamente, se salvaron del desastre. Guerra, aunque han aparecido algunos bandidos. Envié una misión a Viacom, pagada con mis arcas personales. Según tengo entendido, ya se envió un equipo de tercer año. Esa ayuda podría habernos sido útil en Ansel, aunque nos las habíamos arreglado solos. Era bueno saber que no todas las aldeas fueron abandonadas por sus nobles, aunque supongo que el conde Mellit debe haber sido la excepción. De lo contrario, los disturbios civiles serían mucho más generalizados. Eso deja a Ansel sin nadie que lo represente, señaló Catherine. Nos ha ido bien por nuestra cuenta antes, dije, un poco beligerantemente. No quise sugerir lo contrario, Jaune. Ella volvió a sonreír y de inmediato me sentí un poco tonto por actuar así. Verás, el deber de un noble no siempre es dar instrucciones específicas. Las personas pueden cuidar de sí mismas muy bien. A menudo, es actuar como representación en la ciudad o en la corte real. Imagina, por ejemplo, que hay una sequía o una hambruna. En todo el reino. Bueno, el rey necesitaría comprar alimentos y distribuirlos desde el Capitolio. Es trabajo de los nobles representar sus propiedades y garantizar que obtengan alimentos adecuados. Si eso hubiera sucedido y Mellit todavía estuviera en el poder sobre Ansel, es posible que ni siquiera mencionara sus nombres, dijo Samson. Tal fracaso podría significar que, sin ser culpa suya, el rey no envía grano a Ansel y la gente muere de hambre. Un buen noble debe darse cuenta de estos problemas y comunicarlos al rey cuando sea necesario, para que podría actuar en interés del pueblo. Entonces, como mensajeros glorificados, Sansón hizo una mueca. Catherine se rió, un poco más administrativo que eso, pero lo suficientemente cerca. Esa es solo una de las cosas que hacemos, pero debería ser suficiente para señalar por qué Ansel no tiene ningún señor es un problema. Necesitan suministros y asistencia, y un señor puede solicitar tales cosas en la corte. ¿Cuál será entonces el destino de Ansel? Yo pregunté. Bueno, eso todavía está en el aire, dijo Catherine. Pero Samson y yo, bueno, pensamos que podríamos presionar para que te concedieran el puesto. Mi boca se abrió. ¿Qué? Es una sorpresa, lo sé, dijo Samson, pero escúchanos. Ya sabes que Ansel su conde le falló una vez, por lo que la gente tiene pocas razones para honrar las palabras de otro. Tú, por otro lado, ten su respeto y confianza. Puedes hacer lo que sea mejor para ellos y ellos trabajarán contigo a su vez. Además, tenerte como señor de una aldea, o incluso de una ciudad según cómo esté creciendo Ansel, podría ayudar a aliviar el preocupaciones que todos tenemos con los disturbios civiles. Es difícil para los traidores instigar una rebelión contigo como testaferro cuando todos saben que aceptaste un puesto del rey y estás trabajando con él. Eso prácticamente consolidaría tu lealtad a la corona. Yo, bueno, haría eso, pero no era esto de lo que Glinda me había estado hablando el día anterior. ¿No había dicho que esto era casi imposible?
No sé nada sobre cómo cuidar el día a día de una aldea. Al menos no como conde. No necesitarías hacer nada, dijo Samson. Nombra a un noble inferior para ocupar el puesto. Se me ocurren muchos nobles que son demasiado jóvenes para puestos de poder, pero que están calificados y ansiosos por demostrar su valía. Serían leales a ti si tuvieras la oportunidad de demostrárselo al rey. Se puede confiar en que aceptarán mayores responsabilidades. Tú serías el conde de nombre, pero deja que otro se encargue del trabajo duro, dijo Catherine. Esto sería más bien una medida política para rechazar parte de la disidencia anterior. Normalmente, este tipo de juegos se juegan por varias razones, explicó Samson en voz baja. Lo admito, también nos beneficiamos porque evita que uno de nuestros rivales controle a Ansel. Catherine y yo simplemente estamos demasiado ocupados para asumir otro control, pero hay varios nobles en los que no confiaría. Nobles a quienes no quiero dejar Ansel en manos de... Fui yo quien sugirió que abordáramos el asunto directamente contigo, dijo Catherine, tocando mi brazo suavemente. Normalmente, lo sugeriríamos y lo presionaríamos por nuestra cuenta, pero como usted es nuevo e inexperto en asuntos de la corte, pensé que podría parecer grosero. Y que podría alejarte, admitió Samson. Catherine asintió, eso también. No está de más humillarnos y preguntarte si estarías dispuesto. Lo último que queremos es jugar sin tu consentimiento y hacernos un enemigo aquí. Esto realmente sería lo mejor para Ansel. No quiero que otro conde Millet tenga el control. No. Puedo ver que no estás seguro, dijo Catherine. Miró a Samson y sacudió la cabeza. Te dejaremos pensar en ello. No hay prisa inmediata, aunque el rey querrá tener a alguien vigilando a Ansel antes de que termine la semana. Probablemente debería hablar con mis amigos sobre esto. Por supuesto. Soy consciente de que son héroes y no nobles, pero estoy seguro de que pueden ofrecer información valiosa. Mientras tanto, Catherine le tendió un pequeño trozo de papel. Esta es mi habitación en el palacio. Si quieres hablar, ya sea sobre nuestra oferta o cualquier otra cosa de la que no estés seguro, no dudes en hacernos una visita. No estaba seguro de hacerlo, se sentía demasiado peligroso, pero asentí de todos modos, tomando la tarjeta y guardándola en uno de mis bolsillos. Este parecía exactamente el tipo de juegos que me habían advertido sobre los juegos de nobles, pero al menos fueron sinceros conmigo al respecto. Probablemente porque la víctima del juego sería quien quiera que Noble estuviera tratando de presionar para convertirse en conde de Ansel. Tenían razón. Realmente quería confiarle a Ansel a alguien que solo lo veía como un trampolín hacia una mayor gloria. Ansel confiaría siquiera en algún noble desconocido después de lo que le pasó antes. Tal vez no. No iba a encontrarme con ninguna tontería sin pensarlo un poco más. Parece que hemos terminado aquí, dijo Samson, notando que Ansel había terminado. Que te vaya bien, Jaune. Y buena suerte con cualquier prueba futura que el mayordomo desee hacerte pasar. Con una risa y una cortés reverencia, Samson y Catherine se marcharon, charlando alegremente entre ellos. Ansel caminó hacia mí un segundo después. ¿Hay algo que deba saber?, preguntó. No estoy seguro. Samson Arnor y Catherine de Blanc. Nobles ambiciosos, pero ya establecidos. No estoy seguro de lo que tendrían que ganar de ti, aunque por supuesto te advertiría que tengas cuidado. Normalmente no son personas que jueguen. Creo que los estaban jugando con otra persona, dije. Queriendo detener el levantamiento de otros nobles. Sin embargo, parecían contentos de tenerme aquí. Ayudando al rey, quiero decir. Lo serían. Ambiciosos, pero leales. Aquellos que se han beneficiado de un gobernante determinado siempre serán leales a él. Son aquellos que no tienen de qué preocuparse. Tuvo sentido. Aún así, algo me molestó. Ansel, ¿qué le pasó al actual gobernante de Ansel? El señor o la señora que nunca apareció para intentar ayudarnos. Señor en este caso, Jaune. Conde Millet. No necesita preocuparse por él. Ha sido exiliado en todo menos en el nombre, al menos por un tiempo. Considérelo una penitencia y una oportunidad para que demuestre que merece una segunda oportunidad. En otro momento. Entonces, Samson y Catherine habían estado diciendo la verdad. ¿Algo más?, preguntó Ansel. No.
Creo que regresaré a mi habitación y descansaré. Hazel asintió. Que te vaya bien, Jaune. Maestro. Gruñí cuando Jaine chocó conmigo, pasando de tímida e insegura a emocionada y bulliciosa en una fracción de segundo. Me di cuenta de que había ganado niveles. Todo se debía a la fuerza con la que el pequeño luchador había chocado conmigo. Una Jaine, entregada sana y salva, dijo Yang arrastrando las palabras. Misión completada. ¿Cuál es la recompensa? Mis agradecimientos. Yo ofrecí. Abucheo. En realidad, dudé en decir lo que pretendía, que quería hablar con Jaine en privado. Sus secretos no eran realmente asunto de ellos ni míos, pero al menos no quería avergonzarla delante de ellos. Por otro lado, pedirles que vinieran aquí y luego se fueran inmediatamente no fue menos una mala decisión. ¿Por qué no entran ustedes? Pregunté en su lugar. ¿Cómo van las cosas en Beacon? Lo mismo de siempre, dijo Jan, sentándose en el borde de mi cama. Los demás se sentaron lo que pudieron, Nora y Ruby en el suelo, Weiss en mi único asiento y los demás de pie, pero apoyados contra mesas o paredes. Es un poco extraño volver a las lecciones, añadió Pirra. Más aún porque Obleke está dando una clase sobre la guerra que acabamos de atravesar. La guerra de ayer es la lección de historia de hoy, dijo Ren. Supongo que, de un modo extraño, la guerra pasó a la historia. Con el tiempo, la gente recordaría esto y aprendería lecciones de ello. O tal vez repetirían los mismos errores que nosotros. Difícil de decir. Tuve la terrible idea de que de alguna manera, sería una figura clave en dichas lecciones, pero la descarté. Suena aburrido. Deliciosamente aburrido, dijo Weiss. Un descanso de todo el drama. ¿Cómo van las cosas por tu parte? Preguntó Ruby. Bueno, no puedo decir que esperaba que no preguntaran. Había estado pensando en contarles o no sobre la oferta de Samson y Catherine, y al final decidí que lo haría, aunque solo fuera para evitar acusaciones más adelante. Escucharon mayormente en silencio, aunque Weiss intervino para preguntar si había confirmado que la historia sobre el conde Millet era cierta. Hazel dijo que sí, dije, notando el destello de pánico de Jaine. Fue rápidamente ocultado. No puedo hacerlo de otra manera sin preguntarle directamente al rey. No, creo que el mayordomo es suficiente. Interesante. Admito que pensé que era extraño que nadie viniera a visitar a Ansel, aunque solo fuera para contar a los caídos y preguntar si necesitábamos algo. Supuse que estaban ocupados en otra parte, o que algo más importante estaba ocurriendo. No que fuera un deber eludido. Siempre habrá algunas manzanas podridas en el racimo, dijo Pirra. No podemos manchar a todos los nobles con el mismo pincel. Creo que Jaune sería un gran señor. Dijo Ruby. Creo que es una idea terrible. Blake dijo exactamente al mismo tiempo. Los dos se miraron el uno al otro, el resto del gremio quedó en un silencio incómodo. Yo, si fuera honesto, no podía sentirme sorprendido. Blake se apresuró a negar con la cabeza. No me malinterpretes, no estoy diciendo que serías un mal líder, ya dejaron en claro que alguien más se encargaría de toda la administración de todos modos. Simplemente no creo que sea prudente involucrarse en ninguno de estos juegos. Pero si no lo hace, entonces Ansel podría tener otro mal señor. Podría, enfatizó Blake. Podría. ¿Y no crees que el rey se convertiría en el hazmerreír si lo hiciera? Estará observando cuidadosamente a quien elija. Los ojos de Blake buscaron los míos y, aunque estaban tranquilos, había cierta insistencia en ellos. No quiero decir esto como un insulto, Jaune. Solo te advierto, mantente alejado de los planes de los nobles. Ayer quizás me habría enojado por la insinuación de que no era lo suficientemente bueno para cuidar de mí mismo. De hecho, se había enojado. Por extraño que parezca, ahora no sentía tanta irritación. No estoy tratando de involucrarme. Solo les digo que están tratando de involucrarme. Siempre supimos que lo harían, dijo Jan. Tú eres la nueva gran novedad. Al menos por ahora, añadió Nora. Ahora es todo lo que necesitan. Piénsalo, si llegas al poder necesitarás un noble que lo cuide.
Dijeron que estaban ocupados, pero que podrían tener aliados, hijos u otros miembros de la familia, ya que siendo un conde, o incluso simplemente un mayordomo de un conde, es un gran paso adelante en el mundo. Dado que te ayudaron a llegar al poder, también esperarían que les hicieras un favor. Podría aceptar su elección de mayordomo. Lo cual no sería un mal intercambio, señaló Ruby. Quiero decir, Jaune todavía consigue a Ansel consigue un buen líder e incluso si uno de su familia hace un poco de trampa para ascender, no es algo malo, ¿verdad? No lo es, coincidió Blake, si ese es su plan. El hecho es que simplemente no sabemos cuáles son sus objetivos. Estoy de acuerdo con Blake, dije, sorprendiendo a cada uno de ellos y, para mi secreta diversión, a Blake también. No estoy aquí para causar problemas o dejarme arrastrar por cosas. Sí, Ansel podría beneficiarse de tenerme a cargo, pero puede que no. Mientras tanto, tengo que preocuparme por Viacom, los capas grises y Salem. Tienen menos tiempo que nunca para Ansel. Se merecen a alguien que tenga tiempo para ellos. Y como dijo Blake, el rey tendría que prestar atención a quien fue elegido, porque si no lo hacía, solo avivaría las llamas del malestar. Incluso si fuera alguien que viera a Ansel como un trampolín, querrían que a Ansel le fuera bien, ya que sería a través de un gobierno exitoso que ganarían su avance. Bueno, eso fue más fácil de lo que pensé, comentó Ace. Blake encontró mi mirada y asintió lentamente con aprobación. Me encogí de hombros y traté de que eso no me afectara. No acepté hacerla sentir mejor ni intentar ganármela. Estuve de acuerdo porque pensé que era la elección correcta, pero tampoco porque Ruby estuviera equivocada. Era solo que después de Rox y el rey de Mistral, no confiaba demasiado en la casta noble. Llámame paranoico, pero una casta que dependía del uso del carisma para literalmente obligar a las personas a hacer lo que querían, no era una casta que yo quisiera a mis espaldas, pudiera o no resistirme. Había experimentado los efectos repugnantes del carisma demasiadas veces, primero con Roman, luego con Tyrion controlando a todas esas personas en Mistral, Rox en Magnus y ahora el rey obligando a Cinder a una situación de vida o muerte. Honestamente, puedo ver los beneficios en ambas partes, pero tengo que estar de acuerdo con la decisión que usted tomó, dijo Ace. Creo que se justifica tener precaución en este caso y usted estuvo allí, por lo que tendría una mejor lectura de esos dos nobles que nosotros. ¿Es esa tu manera de decir que vas a confiar en mí para tomar mis propias decisiones? El rostro de Ace decayó. Al instante me sentí como un idiota. Fue un chiste. No es muy bueno, refunfuñó Nora. No, no lo fue. Con un suspiro, me pasé una mano por el pelo. Es hora de distraerse. Ospin les ha contado algo sobre los capas grises. Recibí un poco de Ansel y el rey, pero no lo suficiente como para saber realmente qué está pasando. Para mi alivio, la distracción funcionó y Pirra miró hacia arriba con una sonrisa. Se han escondido, o al menos están reuniendo fuerzas. El final de la guerra pareció tomarlos por sorpresa y no hemos oído hablar de ellos desde entonces. Ospin mantiene los ojos abiertos, por supuesto, y creo que a cualquiera que participe en misiones se le sigue advirtiendo que tenga cuidado con ellos, pero no hemos oído ni visto nada. Eso no quiere decir que todavía no estén ahí afuera, dijo Ren. Lo más probable es que estén buscando implementar algún otro plan, o tal vez simplemente repensar lo que sea en lo que estaban trabajando para tener en cuenta el fin de la guerra. Sin embargo, hemos ganado tiempo. Creo que eso es una victoria en sí misma. El rey y la corte creen que están recopilando información. Rápidamente le expliqué la teoría que había planteado Saren. La idea es que con cada deseo, reduzcan la forma en que Salem lo tuerce y se acerquen a poder pedir deseos sin consecuencias. Lo importante, entonces, es descubrir cuál es el verdadero deseo. Inmortalidad, sugirió Ruby. Dominación mundial, añadió Nora. Riqueza infinita, ofreció Ace. Hay demasiados deseos posibles, interrumpió Pirra antes de que la cosa se saliera de control. Supongo que eso es algo malo. Cualquiera de esas cosas podría torcerse de manera bastante horrible, especialmente la dominación mundial. Invoca a Grim infinito, haz que masacren a todos y dejen al que desea como la última persona con vida, resumí, viendo una de esas rutas por mí mismo.
Una especie de dominación mundial instantánea. Si eres la última persona viva, eres rey. O reina. Sí, es por eso que imagino que quien esté detrás de los capas grises está dispuesto a ser paciente y esperar el momento oportuno. No tiene sentido pedir un deseo cuando sabes que Salemará que te mate. Se abre una grieta en su armadura. Sin embargo, elimina a aquellos que piden los deseos y sus investigaciones se estancan. Causa suficientes problemas y el que está a cargo se desesperará. ¿Queremos que se desesperen?, preguntó Rubí. No tan desesperados como para pedir un deseo imprudente, no. Pero lo suficientemente desesperados como para presionar para que más personas pidan deseos, dándonos más pistas para investigar. De alguna manera, no tengo la sensación de que Salem quiera destruir a toda la humanidad. Resoplé ante eso. ¿Por qué molestarse? Estamos debajo de ella y somos una fuente de entretenimiento. Exactamente. La sonrisa de Pirra desapareció. Aunque creo que ella podría ser una excepción contigo, Jaune. No parecía contenta con lo que hiciste la última vez. Sí, bueno, era eso o que Bats te matara. Me estremecí al recordar todo esto. Hablemos de otra cosa. Estaban felices de hacerlo. Durante 1 o 2 horas, la conversación volvió a Viacom, historias de lo que estaba pasando, cómo les estaba yendo a los nuevos estudiantes y cómo las misiones habían vuelto a estar en los tableros activos después de que terminó la guerra. Parecía que gran parte de Viacom se había puesto en pausa debido a la guerra, y ahora, cuando solo quedaba la mitad del año, muchos de los estudiantes de primer año estaban entrando en pánico y apresurándose a completar sus misiones anuales. Lo bueno es que a todos los años de segundo año en adelante se les había concedido un pase en virtud de que la guerra misma contaba como nuestra búsqueda anual. Probablemente eso era necesario, ya que si Viacom tuviera que encontrar misiones para todos los de segundo año y superiores, estarían en serios problemas. De todos modos, no era como si no hubiéramos arriesgado nuestras vidas tanto como lo hicimos en Atlas o Mistral. Finalmente, el ruido de los estómagos y el sol que se apagaba a través de la ventana anunciaron que el tiempo se estaba agotando. Sin embargo, por primera vez no hubo ninguna discusión, lo que dejó a todos, incluido yo, con una sonrisa de alivio. Intentaremos volver mañana, prometió Pirra. Y he estado buscando noticias sobre Ansel que podamos traer. Estoy seguro de que les está yendo bien, pero envié un correo a tu familia y les pedí una actualización. Espero que no te importe. Para nada. Agradecería cualquier noticia que pueda recibir. Cuando todo el mundo empezó a salir, agarré a Elaine por el hombro. Ella había estado curiosamente silenciosa durante toda la conversación, apenas prestando atención a nada. Bajo mi mano, ella se estremeció. Ustedes sigan adelante. Necesitaba preguntarle algo a Elaine de todos modos, y estoy seguro de que ella podrá ponerse al día. Claro. ¿Quieres que la espere abajo?, preguntó Jan. Puedo acompañarla de regreso. Si tú pudieras. Ningún problema. Elaine continuó en silencio mientras todos se iban, y permaneció rígida incluso cuando la puerta se cerró, dejándonos a los dos adentro y solos. Tenía la sensación de que sabía por qué, aunque me dolió un poco que ella pensara que se lo guardaría en su contra. Por otra parte, no fue lo mismo con lo que le hice al gremio. Entonces, dije, buscando un abridor. Conocí a tu hermano. La sutileza nunca había sido lo mío. Ese sí, Elaine se acurrucó aún más. Ese sorpresa, supongo. Hablo bien de ti. Parecía muy orgulloso de lo mucho que has logrado. Como se sentía bien, agregué. También estoy orgulloso, ¿sabes? Eres mucho más fuerte de lo que solías ser. Lo sé. Su voz era tan tranquila, tan pequeña. Tomándola por los hombros, la di vuelta, la senté en mi cama y me arrodillé. Elaine, ¿qué pasa? No quise traerte aquí e interrogarte. Solo quería hacerte algunas preguntas rápidas, asegurarme de algunas cosas. Nada más. Sus ojos apenas encontraron los míos. ¿No estás enojado? ¿Por qué iba a hacerlo? Elaine, ¿sabes lo que hice? ¿Cómo mentí sobre mi clase? ¿Qué derecho tengo a criticarte por mentirme? Me dijiste que tus padres eran héroes. No lo eran, ¿verdad? No, eran de la casta noble.
Sí. ¿Por qué te avergüenzas tanto de eso? ¿Te avergüenzas de tu caldo? No. Los ojos de Jaime brillaron mientras ella se levantaba. Se quedó congelada por un segundo, aparentemente insegura de si se sentía lo suficientemente valiente como para gritarle a su maestro, pero se mantuvo firme. No me avergüenzo de él. Nunca. Hazel es el mejor hermano de todos los tiempos. Ni siquiera dejaré que digas lo contrario. Vaya, vaya. No estaba diciendo que fuera malo, lo prometo. Solo intentaba entender por qué querías mantenerlo oculto. Porque sería extraño. A las personas nacidas entre castas no les va bien. La casta de abajo los resiente por quienes son sus padres, y la casta de arriba los resiente por no ser tan puros. Mientras tanto, a tus padres los acusan de dormir alrededor o tener sangre sucia. ¿Hizo qué? Nuestra familia tiene sangre de héroe, dijo Jaime, sacudiendo la cabeza. Sabíamos que así era. Era algo de lo que mis padres solían alardear, pero solo porque era distante. Solía tener gloria pasada. No estaban tan felices cuando yo nací como un héroe. Ella miró hacia otro lado, enojada y herida. Siempre amé más a Hazel, siempre le enseñé más tiempo y atención. Yo era la carga, la desgracia. O la desgracia esperando a suceder. ¿Qué quieres decir? Los héroes del pasado son buenos porque están muertos y desaparecidos. Tienes su gloria y ellos no pueden equivocarse, pero yo era débil, incluso como héroe. ¿Viste cómo me fue en la primera misión? Habría fallado. Mis padres lo sabían y querían esconderme. Hacer que técnicamente no pudiera fallar casándome con alguien lejano, hacer que cualquier cosa en la que fallara fuera su problema, no el de ellos. Jaime. Sin embargo, Hazel se enteró. Hazel fue la única que alguna vez se preocupó por mí. Los enfrentó, y cuando no cambiaron de opinión, acudió al rey. Hazel era el juguete favorito de la familia, siendo la mayordoma, la mano derecha del propio rey. Fue un gran escándalo que hablara en contra de ellos. Nuestros padres fueron humillados en la corte. Nosotros también, pero a Hazel nunca le importó eso, siempre y cuando yo estuviera bien. Además, el rey aprueba él. Su posición siempre fue segura. Parece un buen hombre, dije, porque era todo lo que podía decir. Lo es. Hazel me dio la oportunidad de ir a Viacom, pero no podía interferir de ninguna otra manera. Todavía estaba débil y, peor aún, si fallaba, caería sobre él. Mis padres casi han repudiado yo, y como él me defendió en la corte, mi éxito o fracaso es suyo. Por eso estaba tan nerviosa, admitió. Si me hubieran reducido a la casta del soldado, todos habrían visto lo que mis padres intentaron hacer como lo correcto y hacer como una idiota por interferir. No todos, dije con firmeza. Nunca estaría de acuerdo con tus padres. La sonrisa de Jaime era un poco avergonzada. Ese sí, bueno, eres diferente. Alguien en el gremio actúa así. No, admitió. Tus amigos de fuera actúan así. No. Entonces tal vez necesites tener un poco más de fe en las personas que te rodean. Sonreí y le revolví el pelo. Pero en realidad no te llamé aquí para indagar en tu pasado, Jaime. Solo quería comparar algunas cosas contigo, ver si podías arrojar algo de luz sobre ellas. Su rostro se iluminó, parecía ansiosa por intentarlo. Claro que necesitas. Bueno, la primera fue solo para confirmar que Hazel era tu hermano. Creo que ya lo tenemos claro. La otra, sin embargo. Hice una pausa. Ya has tenido tus lecciones de estadísticas con Oblek. Aquella en la que pasa por la escala Atlas. Eso fue en la primera semana. Bien. ¿Recuerdas lo que dijo cuando llegó a Res? Jaime adoptó una postura pensativa. Creo que dijo que no se sabía mucho y que no había que preocuparse por eso, porque los héroes no tienen una alta resiliencia. Resiliencia. Ella lo llamó así, no Res. Oblek había afirmado no saber el nombre, y probablemente eso era cierto, como pocas personas lo sabían. El noble, sin embargo, lo había hecho, y también Jaime aquí y ahora, sin la menor duda. Me incliné hacia adelante. ¿Sabes qué es la resiliencia, Jaime? Claro. Mis padres nos contaron a Hazel y a mí sobre esto. Es la estadística de resiliencia mental, la defensa contra magias y ataques mentales.
Por ejemplo, como la fuerza es el ataque y la constitución la defensa, o la destreza es golpear y la agilidad es esquivar. Ataque y defensa. La resiliencia es la defensa contra el ataque del carisma. Ataque y defensa. Tenía demasiado sentido. Y pensar que la respuesta había estado delante de mis narices todo este tiempo. A estas alturas ya había empezado a darme cuenta. Es difícil no hacerlo con Roux y el rey de Mistral, pero tenerlo confirmado aquí demostró que los nobles sabían, que lo sabían, pero mantuvieron la información oculta al público. Gracias, Elaine, dije, acariciando su cabeza. ¿Por qué no vas a buscar a Jan? Saltó y se alejó, pero se detuvo ante la puerta. Debe tener cuidado, maestro. ¿Eh? Los nobles, dijo. Sus juegos. No puedes simplemente echarte atrás como todos los demás dijeron. Si ese fuera su plan, sería débil y no se molestarían en hacerlo. Si tienen un plan que te involucra, usarás si estás de acuerdo o no. Que te hablen, que te pregunten en primer lugar, eso era solo una parte de su plan, solo otro esquema. Habrá más. Debes tener cuidado. Asentí a cambio, la expresión seria que tenía le mostró que había escuchado y tomado en serio lo que dijo. Mensaje entregado. Elaine salió y cerró la puerta detrás de ella. ¿Más planes, eh? Sí, eso sonó bien. Tendría que mantener la guardia alta, pero era difícil siquiera pensar en eso en ese momento. En cambio, mi cabeza daba vueltas con la revelación que Elaine me había concedido, eso y una respuesta de por qué ese noble en la corte había sido removido, porque había estado horrorizado por mi puntuación de resiliencia en primer lugar. Un sistema era tan fuerte como los controles y contrapesos, que lo mantenían en una sola pieza. El sistema de castas funcionó porque todos estaban encerrados en su lugar. La casta laboral era demasiado débil para ascender y necesitaba, por mucho que odiara admitirlo, la protección de la casta de los soldados y los héroes. Los héroes, a su vez, necesitaban las capacidades de producción de la casta laboral y la gobernanza y administración de la casta noble. La casta del soldado era esencialmente un subconjunto de la casta del héroe, aunque más baja y con la tarea de defender más que cazar activamente a Grimm. El sistema funcionó, pero también funcionó contra las personas que intentaban romperlo. Tenía defensas. Si los de la casta del trabajo intentaban rebelarse, la casta del soldado y del héroe podía reprimirlos mediante la fuerza de las armas. Si la casta de los soldados intentara rebelarse, los héroes podrían vencerlos. Pero si la casta de los héroes intentara volverse contra los nobles, ¿qué podrían hacer los nobles? Supuse que eran, y me parecía una suposición segura por lo que había visto, combatientes débiles. Eran más adecuados para la administración, la diplomacia y otras cosas. En cierto modo, cada una de las estadísticas tenía su propia área de especialización. La fuerza, constitución, agilidad y destreza eran para luchar contra héroes y soldados, incluso si todos pudieran usarlos hasta cierto punto. El intelecto y la sabiduría eran para usuarios de magia, pero también para nobles con fines administrativos. Carisma y resiliencia fueron, por proceso de eliminación, para la casta laboral y la casta noble. Hubo cruce, por supuesto. Un herrero usó con ISTR para trabajar en la forja, mientras que un cazador usó Dexiagi para cazar ciervos y animales de caza, pero podrías desglosar algunas de las estadísticas y decir que eran las estadísticas típicas de héroe y soldado, y luego poner a otros en estadísticas nobles y laboristas. Era extraño pensar que la casta más baja y la más alta compartían las mismas estadísticas primarias, y más extraño aún ver cuán grande era la diferencia. Si la mejor estadística de noble era el carisma, como había visto con el rey de Mistral, entonces, ¿qué era realmente diferente entre mi mamá, que también priorizaba el carisma como comerciante, y el rey de un país? Habilidades, claro, pero ambos se centraron en las mismas estadísticas. La única diferencia eran los niveles. La casta laboral tradicionalmente tenía un nivel bajo, lo que significaba que incluso con buenos puntajes de carisma, no podían usar esos parámetros lo suficiente como para marcar la diferencia. Y eso fue revelador. Si la casta de los héroes o los soldados podía aplastar a la casta noble y elevarse por encima de ellas, como lo habían hecho los magos en Atlas, entonces seguramente había algo que los detenía.
Algo que había impedido que Mistral y Bakuo siguieran el mismo camino. A juzgar por lo que le pasó a Cinder, ese algo era carisma. Los héroes tenían un carisma relativamente bajo, había dicho Black, pero yo también, y pude resistir al Rey de Mistral y a Lord Rogues. Lo que significaba que todo se trataba de resiliencia. El carisma era la estadística del ataque, la resiliencia la defensa. Los héroes tenían una resiliencia trágicamente baja, Black lo había dicho. Era una estadística no utilizada, en su mayoría con alguna C ocasional en todos los ámbitos. Cardin incluso lo había llamado una estadística volcada, una estadística sin valor para los NPC. Pero si era la defensa contra el carisma de la casta noble, entonces podía ver cómo habían mantenido el control. Los únicos con la resiliencia para desafiarlos fue la casta laboral, que no solo se mantuvo en un nivel tan bajo que no pudieron desarrollarlo, sino que nunca pudieron abrirse camino más allá de la casta de los soldados y los héroes. Hasta que llegué y demostré que se podía hacer. Alguien con estadísticas de héroe, niveles de héroe, pero una puntuación de resiliencia lo suficientemente alta como para luchar incluso contra el rey de otro país. Yo era la prueba misma del concepto de su desaparición. De la desaparición del sistema de castas. Porque sin equilibrios, sin límites y protecciones, cualquier sistema así se derrumbaría. Si yo pude hacerlo, ¿cuántos otros podrían hacer lo mismo? Los nobles no temían que el sistema de castas se fracturara ni que la casta laborista se convirtiera en héroes. Tenían miedo de que apareciera una nueva casta, uno que pudiera tener la influencia y las estadísticas para suplantarlos por completo. Y yo fui el primero de esa casta. Una revelación que estoy seguro que muchos otros han hecho hace mucho tiempo. Probablemente debería haberlo traído antes, pero encaja mejor en el libro que analiza la casta noble. Creo que lo que realmente debería haber hecho fue hacerlo todo mucho más sutil, hacerlo más difícil de entender. Creo que tener la revelación aquí está bien, pero el error fue dar demasiada información antes y hacer que fuera demasiado fácil de realizar. En fin, lecciones aprendidas. Este capítulo tiene más información sobre la nueva clase de Jaune, sus habilidades, todas torpemente limitadas por alguna razón, y pequeños fragmentos de intrigas políticas de fondo. También algo del pasado de Jaine, aunque no todo. Lo siguiente es solo para su clase Swordmaster. Las estadísticas son idénticas a las de Blacksmith, pero las habilidades, etc., no lo son. Tenga en cuenta que, como se menciona en el capítulo, las habilidades de Jaune tienen una realidad sutilmente diferente a su descripción. Como tal, es posible que las descripciones básicas no sean precisas. Esto es intencional, naturalmente. Arco amarillo. Nivel 42, 5. Maestro de la espada. Fuerza. 141, 24A. Estafa. 110, 19G. Dex. 34, 11C, antes de. Agi. 60, 18B, anteriormente C. Int. 65, 10C. Sab. 100, 20G. Capítulo. 19, 3D. Res. 168, 32A. Habilidad pasiva. Enlace de hoja. Mayor daño con espada dependiendo del tiempo que se haya usado la espada exacta. Más tiempo, más daño. Menos tiempo, menor daño. Habilidades activas conocidas. Talla divisoria. Un corte cortante que separa al enemigo. Golpe desdeñoso. Un golpe para reducir o defenderse de ataques de naturaleza arcana. Empuje penetrante. Un poderoso estocada que atraviesa las defensas del enemigo. Parte las cañas. La energía absorbida por la espada se extiende para golpear a un enemigo. Cortador del cielo. Un ataque desde arriba con la fuerza de romper roca sólida. 4 pétalos en flor. 4 golpes en rápida sucesión desde 4 ángulos diferentes, desafiando las defensas del oponente. Nombres florales con un propósito.
Próximo capítulo. 5 de noviembre. Patreon.com/corazón.